En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana el programa Semáforo en el 102.5 FM, un espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile donde nos encontraremos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo por el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Conduce la periodista Antonella Esteves. Muy buenos días de día viernes. ¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos dos estupendas conversaciones para compartir con ustedes esta mañana. Vamos a estar conversando con Josefina Vidal, investigadora, parte del proyecto Biografías de Artesanías, Mujeres Creando en Prisión 1973-1990, realizado en conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y con María Hurtado, que es una realizadora audiovisual, y en conjunto van a estar estrenando un cortometraje documental que se llama Biografía de Artesanías, Mujeres Creando en Prisión 1973-1990, además de abrir una nueva sección de artesanía carcelaria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es impresionante el nivel de resistencia y la construcción de belleza en un contexto tan hostil como fue la dictadura y la prisión política, y por eso queremos conversar con Josefina Vidal Miranda respecto a lo que encontraron en esa investigación y dejarles invitados, por supuesto, al lanzamiento, a la presentación del documental, en la apertura de esta nueva sección en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y también vamos a estar conversando con Tania Rebolledo, presidenta de la Red de Salas de Teatro, y con Camila Pimentel, la encargada del área de públicos de la misma entidad, acerca de la sexta versión del programa Públicos en Red que están preparando. ¿Qué se viene ahí? Les vamos a contar en un momento. Y no sé si ustedes, yo sospecho que sí, yo también. Uno se pone a cantar cuando hace mucho frío, es difícil. No decir, recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome para amar parte del programa de hoy día, Los Prisioneros. Bueno, yo le estaba contando a Josefina fuera de micrófono una historia familiar que tiene que ver con este tipo de artesanía, ¿no? Por alguna razón llegó a mi casa, mis papás no eran militantes, no tengo familiares detenidos desaparecidos ni exiliados, pero por supuesto había mucha conciencia social y política en casa, y llegó a casa una arpillera de estas lanigrafía, me decía Josefina que se llama, que son este arte que se hacía a partir del trabajo sobre lana, con una estética que era muy en la lógica de la Brigada Ramona Parra, preciosa, y yo cuando era chica siempre decía, esa es la imagen del hogar, eso es. Cuando mis papás se separaron, me regalaron eso y yo lo pude tener en casa. Cuando me fui a vivir afuera me lo llevé y ahora está en un lugar muy especial de mi hogar porque para mí esa es la imagen de Chile y esa es la imagen del hogar. Y pienso, eso fue, nunca lo perdí de vista, ¿no? Eso fue hecho por mujeres que estaban encarceladas por razones políticas en la cárcel de San Antonio. Y es así como mucho arte y mucha belleza se hizo desde ese lugar tan oscuro. Eso como para contextualizar esta conversación desde un lugar muy personal, ¿no? Josefina, ¿qué se fueron encontrando ustedes cuando se metieron a investigar ese trabajo artesanal tan poderoso y de resistencia durante la dictadura? A ver, primero decir que desde septiembre hemos estado realizamos 13 entrevistas, entrevistamos a 13 mujeres a lo largo de 11 regiones. Nuestro objetivo era como tratar de abarcar todo el territorio, sobre todo las regiones extremas por su poca representatividad en el museo. Y es importante decir, claro, que son solo mujeres. También el museo, yo no pertenezco al museo, soy una investigadora independiente, pero ha tenido como la intención de generar como como una perspectiva de género, como tratar de ahondar más en las memorias de las mujeres. Bueno, y desde septiembre entonces que hemos estado entrevistando a mujeres de muy diversas edades también, mujeres desde, no sé, 90 y tantos hasta 50 y tantos años, y las entrevistamos, usamos una metodología que se llama la biografía del objeto. O sea, las entrevistas que les hacemos giran en torno a los objetos artesanales que ellas hicieron estando en prisión, o también en algunos casos en exilio, o en algunos casos también ya en libertad, pero por ejemplo son oficios que aprendieron en la cárcel.
Y bueno, como tú dices, es raro, ¿no es cierto? Como porque uno cuando piensa en prisión, piensa en el horror también, ¿o no? Como muchas mujeres también habían pasado por la CNI, por la DINA, habían sido torturadas y llegan a estos centros de prisión a hacer artesanía como una manera de poder... se repiten como dos objetivos, te diría yo, por así decirlo. Uno es como poder canalizar sentimientos, poder como expresar de alguna manera como todo ese dolor que ellas estaban viviendo en ese momento. Y también la artesanía fue, que es algo muy importante, un medio de subsistencia económica. O sea, no se nos puede olvidar que para muchas familias significó como una ruptura total de todas las dinámicas familiares, incluía también el trabajo. Entonces, eso también como es muy importante visibilizar. Ujú. De todas maneras, además también hay un ejercicio de resistencia y me imagino, y eso más bien es una pregunta. Pienso en, hay un documental de la documentalista brasileña Susana Lira, que nosotros tuvimos en FEMCINE hace algunos años atrás, que se llama Torre de las Doncellas y que habla de un grupo de mujeres que fueron encarceladas durante la dictadura brasileña en un específico lugar de reclusión juntas, ¿no? Y ahí había literalmente de todo, habían académicas, habían investigadoras, habían profesionales, había mujeres que venían desde un lugar más poblacional, entre ellas estaba Dilma Rousseff, ni más ni menos, y lo que ellas cuentan en el documental, que se los ultra recomiendo si lo encuentran por ahí, es que para ellas hacer vínculos entre ellas y crear arte y enseñarse unas a otras era una manera de hacer resistencia. Era una manera de permanecer cuerda, sin duda, ¿no? De mantener la lucidez, pero también de recordar por qué se luchaba. Se luchaba por poder sonreír, se luchaba, y esto sabiendo que no sabían dónde estaban sus compañeros, que, no estaba, que había muchas habían perdido a gente muy querida, pero ellas estaban ahí diciendo, si nosotros podemos sonreír acá adentro, es una manera de tener una victoria. Y me imagino que en ese proceso también, ¿no? La posibilidad de crear cosas bellas en un contexto tan horroroso es un ejercicio de profunda resistencia. Sí, sí, y mira, algo que también me ha llamado mucho la atención, nos ha llamado, yo estoy realizando este proyecto junto a María Hurtado, que es la realizadora audiovisual, y siempre después de salir de las entrevistas conversamos entre nosotras, y algo que nos llama mucho la atención es que todas eh, nos han recalcado mucho que no les gusta que les digan víctimas de la dictadura, o sea, a ellas les gusta tener como un protagonismo, un rol activo, o sea, ellas fueron luchadoras sociales y fueron oprimidas por el Estado y por eso estuvieron encarceladas. Y por otro lado, también, sí, como tú dices, la artesanía, sí, se me fue el hilo de lo que estábamos hablando. Bueno, pues estaba pensando en la construcción de belleza en un contexto de dolor. Ah, Eh, sí. Sí, por ejemplo, quería citar a Dolores Cautivo, que es nuestra entrevistada de Arica. Ella nos dice, por ejemplo, que para ella fue muy importante contrarrestar la muerte. A ella, el mismo día que fue tomada detenida, fue asesinado su hermano. Ellos se encontraban pintando un mural junto a la brigada Ramona Parra, ya que la mencionaste tú, en Arica. Y y ella dice que para ella fue muy importante hacer estas arpilleras porque de alguna manera contrarrestaba la muerte con vida, con esos colores, con esa alegría. Ujú. De todas maneras, ahora aparecen varias cosas, ¿no? Por supuesto aparece la mirada política contingente que tiene que ver con la dictadura en estas obras, sin duda, ¿cierto? Y el espacio de resistencia en donde se construyeron, pero también a mí inmediatamente me sale la mirada de género, también desde el arte, ¿no? Y pensar que la artesanía ha tenido que dar una pelea importante para ser considerada como objeto de arte, Mm, porque el canon masculino, sin duda, y académico, ¿cierto? Ha dicho, no, esto es una mm, cosa menor.
No es algo que se pueda considerar como un óleo pintado por un varón, ¿cierto? O como una escultura. Pero cuando nos detenemos en los objetos de artesanía, nos encontramos con todos los valores que podemos al mismo tiempo, ¿cierto?, catalogar también que están en el presente de lo que consideramos una obra de arte. Entonces hablemos también, Josefina, respecto a eso, a los objetos mismos. ¿Qué encontraron ahí? Sí, bueno, me parece súper interesante que traigas eso a colación y gracias por traer eso a colación. Yo en mi pregrado estudié diseño y hice clases en la Universidad de Chile de Historia del Diseño. Y claro, o sea, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron historia del diseño, siempre se me enseñó que el diseño parte en el fondo en Europa, obviamente, después de la Revolución Industrial, cuando se empiezan a serializar los procesos de producción. Y en ese sentido, en la historia del diseño, la artesanía no está. Y también, como tú dices, en las bellas artes tampoco la artesanía está. Entonces, ¿dónde está? Como, es parte de nuestra cultura material, es la base de nuestra cultura en Latinoamérica, y siempre queda como relevada en un lugar menor. ¿Cuál era la pregunta que me había hecho? Ya se me No, claro, también la perdió. reivindicación de los objetos y qué es lo que encontraron en los objetos. ¿Qué tienen estos Sí, objetos que los hace significativos y perdurables? eso. Eh, bueno, estos objetos también en este cortometraje que vamos a inaugurar y a lanzar el día 20 de julio, que no solamente es, aquí hago un paréntesis, de nuevo a lo mejor voy a perder el hilo, así que hago un paréntesis, el lanzamiento ya es a las 19 horas en el Museo de la Memoria, y va a consistir en un conversatorio, donde vamos a estar conversando con dos entrevistadas del proyecto. Rosa Figueroa, que ella estuvo presa en Quillota, además Lola Herrera, quien no estuvo presa, pero es hija de una detenida política, de Ori Donoso, quien estuvo detenida en Coyhaique por un año, fue la detenida de la región que más estuvo en prisión. Eh, Junto a nosotras, las realizadoras, y además van a estar comentando dos invitadas, Loreto Casanueva, que es académica de la Universidad de Finisterra, y ella investiga sobre los objetos y la literatura, y además vamos a tener el placer de tener a Alia Trabuco, que para nosotras es súper importante. Para mí ha sido como muy inspirador todo su trabajo y como toda su obra en torno a la posmemoria. Ujú. Eso también como para nosotras es súper importante porque ambas realizadoras tenemos 30 años, nacimos en el año 92, nacimos en democracia. Eh, y claro, y también yo, así posicionándome dentro de la investigación, yo no tengo familiares que fueron oprimidos por la dictadura, María tampoco, entonces nos acercamos desde otro lugar. Ujú. Y creo que creemos que eso es súper importante del proyecto, y perdón por irme por las ramas de nuevo, pero Porque de hecho, esa era mi última pregunta, Josefina. ya, ya. Que para nosotras es súper importante como generar un diálogo como intergeneracional. Em, yo, cada generación que nace se aleja más como de este periodo histórico, y muchas veces se cree, o sea, y perdón por mencionarlo acá, pero Beatriz Evia, por ejemplo, está la presidenta del Consejo Constituyente, que es perteneciente al Partido Republicano, cuando ella dijo, yo nací en el año 92, no tengo nada que ver con esto, no me voy a referir al tema. O sea, te tienes que referir al tema, es una responsabilidad política, más si estás en ese cargo. Ujú. Bueno, este proyecto como que busca hacer eso, esa conexión. Y ahí, vuelvo a tu pregunta, yo creo que el objeto material tiene eso, o sea, como que nos podemos acercar desde otro lado, yo creo, a las memorias. Para nosotras fue súper como revelador ver cómo el objeto en las entrevistas cobraba una importancia tan relevante. O sea, nosotras tratábamos de, por ejemplo, decirles a las mujeres que entrevistábamos, ¿qué te acuerdas tú o qué sientes tú al tocar este objeto, al olerlo, al tocarlo, al sentirlo? Y son otras cosas, porque las que se aparecen no solamente son hechos, sino que son imágenes, son sensaciones, son emociones.
Entonces, el objeto, o sea, las personas, las mujeres que vivieron este periodo cada vez se van haciendo más viejas, y algunas que ya se murieron, pero el objeto queda, po. Sí. Entonces es importante para nosotras, como nuevas generaciones, cómo lo reactivamos, por así decirlo. Claro, claro. ¿Y cómo lo contextualizamos, no? Porque no es cualquier objeto. Esta misma arpillera que yo digo, cada vez que la veo recuerdo mis privilegios. Pero Mm. recuerdo que, al igual que tú, Josefina, y al igual que María Hurtado, quien es la realizadora del cortometraje que se va a estrenar este 20 de julio en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, claro, nosotros somos parte de esa generación que, aunque yo soy harto más grande que tú, que no tiene, o sea, que tenemos el privilegio de no haber tenido familiares detenidos desaparecidos, ni exiliados, ni exonerados, etcétera, pero que también estamos cruzados por esta historia de la dictadura, ¿no? Y es Mm. importantísimo decir eso, decir, este es el Chile en el que vivo y el Chile en el que vivo está cruzado por esta historia y está cruzado por estos fantasmas, está cruzado por la negación, está cruzado por no tener todavía una historia oficial, por no habernos hecho cargo. Entonces, investigaciones como las de ustedes lo que hace es también visibilizar las distintas formatos que tomó el horror y las distintas formas de resistencia que existieron y eso nos hace súper bien Mm. conocerlo. Así que muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Felicitaciones y les dejamos entonces a todos y todas invitados a que puedan asistir el 20 de julio a las 19 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se va a estrenar el cortometraje documental y también se va a abrir esta sección de artesanías carcelarias del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con estas biografías de artesanías, mujeres creando en prisión 1973-1990. Hemos conversado con una de sus responsables de la investigación, Josefina Vidal Miranda. Muchas gracias, Josefina, por este tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias por recibirme. Un abrazo. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. La red de salas de teatro, que es una iniciativa que busca difundir y apoyar la gestión teatral a través de el trabajo en conjunto y en comunidad, va a estar lanzando el programa Públicos en Red este 2023, que va a presentar 25 obras para reconectar con el territorio y la ciudadanía, obras que son súper interesantes. Y para tener mayor información, estamos con dos de las responsables detrás de este proyecto. Estamos con Tania Rebolledo, presidenta de la Red de Salas de Teatro. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar con la Red de Salas de Teatro y también estamos con la encargada del área de públicos, también de la Red de Salas de Teatro, Camila Pimentel. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ahí a Camila la estábamos escuchando con algún problema, pero nuestra otra Camila va a Ah, ser sí, ahí para que te escuchemos mejor. Nuestra Camila acá de la radio está diciendo aquí, veo cómo lo logro, ¿no? Bueno, pero me parece que sería interesante, Tania, partir contigo y contarle a la gente de qué va la red de salas de teatro, un poquito poner en contexto este ejercicio específico del programa Públicos en Red. Ya, bueno, Red de Salas de Teatro es una asociación gremial que nace por la necesidad imperiosa de ayudarnos a las salas y a los gestores que estamos en las salas a sobrellevar la contingencia eh, de gestión a nivel nacional, o sea, a nivel metropolitano, porque es una red que tiene 28 espacios escénicos en este momento asociados que pertenecen a la región metropolitana. Y como una manera también de buscar soluciones que vayan en pos del vínculo entre el territorio, el público, por tanto, y las salas, es que hace ya varios años, en 2018, iniciamos este proyecto que es Públicos en Red, justamente para apoyar la gestión de la mediación en relación a los públicos y las salas. Ujú. Así que es una de las grandes iniciativas que tiene ahí a nuestra querida Camila como la gran líder. Yo soy un vehículo de voz nada más en esto. Ella ha liderado esta gestión hermosa que nos tiene muy contentas porque realmente el acercar el teatro y las artes escénicas a los públicos es una gran tarea. Yo siempre he dicho, la cultura se hace en los territorios y con los territorios. Entonces, toda la política de gestión que haya detrás de eso es sumamente vital, importante.
debe ser un trabajo delicado también. No todos los territorios se comportan de las mismas maneras ni desean las mismas cosas, así que hay que estar en una constante revisión para que también los espacios que albergan las obras tengan un diálogo coherente con esos territorios. Ujú. Así que Ahora, esa es una de las grandes misiones. bueno, vamos a ir al detalle, ¿no? Antes de contar un poco qué es lo que va a estar pasando con Públicos en Red de este 2023. Pero Camila, ¿cómo se traduce entonces? ¿Cuáles son el tipo de actividades que son parte de este programa? Bueno, este programa, las actividades principalmente es asistir a una función de teatro en nuestras salas socias, las cuales además incluyen una actividad de mediación previa a cada una de las funciones. La idea es que los públicos que participen de estas funciones tengan una experiencia completa al asistir a las salas de teatro. Eso es un poquito la idea. Este es un programa que esta es su sexta versión, ya estamos hemos ido como evolucionando y modificando y profundizando el trabajo con los públicos a través de este programa, y también deriva de unas acciones previas que fueron unos encuentros territoriales que realizamos en los circuitos de las salas socias, que nos permitió también indagar y levantar ciertas temáticas que estamos también abordando a través de la mediación previa en las funciones. Ujú. Ahora, ahí el gran desafío, lo planteo como hipótesis, ¿no? Y me encanta además que lo que nos dice Camila, que esto fue producto de un trabajo previo, de como una prueba de diagnóstico un poco de que hicieron en los territorios. Y yo le voy a lanzar de vuelta mi propia mirada, que es uno de los grandes desafíos que tienen los espacios dedicados al teatro, es abrir la experiencia teatral a gente que no es históricamente público de teatro, uno pensaría, ¿no? Porque, claro, yo voy bastante al teatro acá por el programa, ¿cierto? Es parte de la pega, y uno se encuentra más o menos con la misma gente, independiente de la sala, ¿no? Habemos como público de teatro que más o menos sabemos cuál es la parrilla, qué es lo que está pasando, a quiénes hay que ver, ¿cierto? Y además tengo amigas bien teatreras que me dicen así como, ojo que acaba de estrenar este no lo conoces, anda a verlo, no sé qué. Pero ¿cómo hacemos para que personas que no son parte históricamente y que no tienen dentro de su panorama cotidiano, ¿cierto? Ir al teatro se puedan sumar. ¿Cómo evalúas, Tania, lo que ha sido esta experiencia pensando que esta va a ser la sexta edición? Sí, mira, yo creo que aquí nosotras en Cultura tenemos un gran desafío que tú lo planteas como muy puntualmente en relación al teatro y me parece súper pertinente, pero en el fondo tenemos que levantar la apropiación como concepto, que la gente vuelva a apropiarse de su espacio de ocio en donde la cultura es un gran vehículo, ¿sí? Que puede ser teatro, que puede ser cine, que puede ser música, que puede ser, o sea, en todas las expresiones, pero en el fondo lo que debemos lograr es que la ciudadanía se apropie nuevamente de su ocio, y que el ocio no necesariamente es cuando ya llegas devastado a la casa después de 40 y tantas horas de trabajo, con unos trayectos horribles en micro, en metro, etcétera, en donde lo único que te queda es prender la tele en el mejor de los casos y tomarte una taza de té. Eh, entonces, el recuperar los espacios públicos, el recuperar los espacios privados también, que están con las puertas abiertas a la ciudadanía mediante el teatro, es lo que nosotras estamos tratando de hacer con el Públicos en Red en particular, pero también con todo el trabajo mancomunado de nuestra red. Ujú. Eh, y en eso hay distintas maneras, ¿no? Nosotras tenemos diversas salas al interior de la red, cada una con un público bien particular que recibe públicos de afuera como públicos de su territorio. Y en eso hemos ido haciendo este programa en particular, pero también el que la red acompañe el análisis por sala ha hecho que cada sala también autogestione su propio diálogo con su propio territorio, porque eso también necesitamos que suceda, ¿no? Así como los públicos se apropian de las salas de su barrio, son las salas también que deben apropiarse de esa comunicación. Claro. Ellas son las que lo van a mantener, lo van a nutrir, lo van a hacer crecer. Nosotras como red somos un vehículo para que eso ocurra, ¿no? Y es un gran desafío. Hemos visto cómo ha crecido también. Al principio eran instancias que partíamos muy temerosas, como "Ay, alguien nos pescará", y después nos empezamos a dar cuenta que la gente pesca y que la gente lo está esperando y que la gente lo reconoce. No solo, fue súper lindo porque no solo las salas esperaban, oye, ¿cuándo viene el público en red? Sino también las personas que habitaban los territorios y otras personas que, por ejemplo, pertenecen al territorio norte, se iban a otras
Ujú. porque les gustaba la instancia de la mediación, les gusta la participación activa, etcétera. Entonces, en el fondo ya hemos visto, podemos identificar ciertos públicos que son públicos que no son de teatro, pero sí son públicos barriales, Ujú. territoriales, que hacen circuitos también de estas instancias. Entonces, eso también ha sido súper lindo. No creo que sea una tarea fácil, no creo que sea una tarea que hayamos terminado, pero sí es una tarea que hemos sostenido por la convicción de esto, de la apropiación del ocio, por la convicción de que la cultura debe estar al centro del desarrollo humano y el desarrollo económico de un país. Eso sobre todo, ¿sí? Tenemos que volver a validar eso. Absolutamente, especialmente en un contexto como en el que estamos, ¿no? En donde pareciera que el relato y la garantía de mantener viva nuestra memoria y de reflexionar respecto de ella y de darnos algunas herramientas, pareciera ser que el mundo de la cultura y las artes se está apropiando de manera mucho más eficiente que incluso el mundo político. Y es importante decir que esto que estamos contando, la red de salas de teatro y particularmente este programa, Públicos en Red, es muy, muy diverso. O sea, no solamente estamos hablando, uno piensa en el circuito teatral y uno inmediatamente piensa, bueno, estamos hablando del centro cívico, ¿cierto? La tarea forestal, Bellavista, pero la red de salas de teatro incluye, por ejemplo, el espacio, el Teatro Aleph, por ejemplo, que está en La Cisterna. Incluye el teatro que yo debo decir que tengo que ir a conocerlo, Checoslovaquia. Sí. El espacio Checoslovaquia está, ahora se me perdió, que está en San Joaquín. San Eh, Joaquín. entonces hay, bueno, Espacio Diana, que está ahí en Arturo Prat, ¿cierto? Con Santa Isabel. O sea, hay tremenda cantidad. Bueno, el Camino, que está muy allá arriba en el cerro, ¿cierto? También me ha costado llegar hasta allá, debo decirlo. Entonces, también hay que reconocer que no todas las salas de teatro, entonces cuando Camila y Tania hablan de el tema de la relación con los públicos y los territorios son súper diversos, no solamente es Providencia, Santiago Centro, que es donde asumimos que están los teatros, sino que efectivamente hay un montón de diversidad. Y ahí quería preguntarte, Camila, porque me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron de parte de las audiencias, de las comunidades en los territorios del teatro cuando les empezaron a hacer preguntas respecto a qué querían ver en la sala o qué tipo de experiencias querían tener? O sea, hemos tenido experiencias muy, sobre todo lo que ocurrió en los encuentros territoriales, como que nos llevan muchas sorpresas como del ímpetu que tenían las personas en también participar y ahí también nos da la pelota un poco de ser como estas instituciones más porosas, que permitirnos permearnos también por lo que está ocurriendo en los territorios. Hay muchas ganas de participar, activarse, hacer cosas en conjunto, salieron millones de ideas, teníamos por cada uno de los encuentros un listado eterno de actividades y cosas que podemos hacer, que también nos permite también posicionarnos como instituciones que seamos abiertas a la comunidad y que nos permitan vincularnos con los públicos, ya no solo como a través de un ticket, de una asistencia a la sala una vez, sino de cómo podemos ir gestionando y armando en conjunto en cada uno de estos territorios. También nos dimos cuenta que son súper diversos, lo que ocurre en Barrio Bellavista es súper distinto a lo que ocurre en el sector del circuito oriente, por ejemplo, son temas distintos los que se abarcan, por ejemplo, en el circuito oriente salieron temas sobre la accesibilidad para las personas con discapacidad. En el circuito Bellavista habían temas que tenían que ver con la seguridad, había en el circuito poniente, por ejemplo, temas de cómo recuperar el tejido social a través del uso de los espacios públicos. Entonces, fueron muchos temas que también tienen que ver con nuestro quehacer, como desde las artes escénicas y cómo también lo tomamos y trabajamos en conjunto. Así que ha sido muy interesante, nos ha permitido abrir mucho también nuestra visión y cómo también poder desarrollar, ir en conjunto también armando, porque todo lo que estamos haciendo también, no solo los dispositivos que estamos instalando en cada una de las funciones nos permiten mediar la función, interactuar con los públicos, pero a la vez también levantar información relevante sobre los públicos, el medio del transporte en el cual llegan a las funciones, cuáles otros espacios conocen, que todo eso también nos va a permitir seguir ajustando nuestra programación y nuestras actividades que les proponemos a ellos. Así que tiene esa doble funcionalidad, pero ha sido maravilloso porque después de pandemia, después de tanto encierro, el juntarse, dialogar, hablar, aunque estemos mucho rato, eso es lo importante. Ahí es donde está como funcionando la activación cultural también. Sin duda. Conversamos con Camila Pimentel, que es la encargada de área de públicos de la red de salas de teatro, y con Tania Rebolledo, quien es la presidenta de la red de salas de teatro, y estábamos hablando entonces de lo que han hecho como organización, ¿cierto?, para vincularse con los públicos, con los territorios, con las comunidades, y en esta sexta versión del programa Públicos en Red. Tania, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Con un sinfín de actividades. Yo aquí voy a hacer un llamado general a que las personas se metan a nuestra página web. También esa es una gran misión de la red de salas, es que cuando el público diga, ¿qué puedo ir a ver? ¿Qué estarán dando? ¿Qué sé yo? Se metan a la página web y puedan bucear ahí fácilmente lo que hay en todos los teatros, ¿sí? En esta sexta versión estamos con varias obras, ahí Camila también puede hacer un gran detalle. Pero es súper importante para mí mencionar que todas estas acciones que nosotras estamos realizando es gracias al financiamiento de los PAOC, del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Estado, ¿sí? Y en eso nosotras relevamos también una palabra que me interesa que la ciudadanía entienda, que lo hemos conversado con Camila, que la entrada es liberada para los públicos en red, pero no es gratuita. Mm. Es decir, ustedes están yendo y están participando de públicos en red, ¿sí? Porque hay otra persona u otra organización, y en este caso el Estado, quien subvencionó esas entradas. Sí. Entonces, no es que esto sea gratuito, es que es liberado. Y eso es sumamente importante porque para nosotras en gestión cultural, así como debemos apropiarnos del derecho al ocio, eh, nosotras también necesitamos que la ciudadanía entienda que hacer cultura es un aporte económico a la nación, conlleva trabajo y conlleva economía, sueldos. Hay mucho trabajo detrás, ¿sí? Que tiene un costo. Y en esta vuelta es PAOC quien está financiando esta posibilidad que estamos felices de que todos los años podamos tener y ofrecerles a ustedes, porque con ustedes somos como lo hacemos, ¿no? No existiría obra de teatro sin público. Absolutamente, y es muy importante, y es súper bueno esa marca que tú haces, Tania, para que la gente sepa, ¿no? Que esta es una manera a través de las organizaciones asociadas, Ujú. colaboradoras del Estado, que presentan proyectos, ¿no? Es como, y especialmente en este momento que está toda esta crisis con las fundaciones, con las asignaciones directas, esta cuestión es muy difícil. O sea, recibir un financiamiento PAOC es muy difícil, tiene altas, probablemente cultura, yo lo hablaba con la subsecretaria, culturas de los que tienen los más altos estándares de rendición. Para las postulaciones es muy difícil postular, tiene muchos requisitos, créanme, lo sé muy bien, y para rendir también, uno tiene que ser muy específico en dónde se fue esa plata, en cómo se gastó, en qué se hizo, ahí está súper disponible en transparencia, además para quienes quieran conocer qué sucede con eso, y claro, los beneficios son directos al público, aquí Sí. aparece la organización, en este caso la red de salas de teatro, como mediadores de este financiamiento para generar programas que se hacen, y me encanta marcar eso, como nos decía Camila, en conjunto con las comunidades, escuchando a las comunidades y respondiendo a sus propias solicitudes a través de estos programas. Así que se me va el tiempo, no vamos a alcanzar a entrar en cuáles son las 25 horas ni dónde, pero igual caleta de información que está en la red de salas de teatro. Sigan la web de Red de Salas de Teatro, que es eso, redsalasdeteatro.cl. En sus redes sociales también lo vamos a encontrar. Hemos conversado con la directora de la red de salas de teatro, Tania Rebolledo, y con su encargada de área de públicos, Camila Pimentel. Camila, Tania, muchas gracias por el trabajo y muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Quería un solo detalle antes de irnos. Si tienen dudas, si quieren participar activamente del programa, por favor, también nos pueden escribir a nuestro mail, que es contacto@reddesalas.cl, para que lleguen ahí directo las consultas, o si quieren sumarse como públicos a Así, este programa. todo está ahí en la web para que puedan, no se lo pierdan nada. Recuerden que es liberado pero no gratuito, es liberado pero no gratuito para que lo aprovechen. Les mando un abrazo, Tania y Camila. Nosotros tenemos que Gracias por tu tiempo. un abrazo para Gracias. las dos. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día viernes. Les deseamos un estupendo fin de semana. Yo regreso con mis compañeritos Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz para hacer en la República de las Letras. Mañana vamos a estar leyendo Heaven, que es un libro japonés de una belleza y un dolor. Bueno, japonés, ¿por qué quieren que les diga? Lo que hay. Y el lunes regresamos a las 10 con todo el equipo a hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien.